Buenos días para todos. Para mí, realmente quiero empezar esta conferencia con una interacción y algunas preguntas. Quiero que levanten la mano los que diagnostican metaplasia intestinal diariamente en sus unidades de endoscopia. Bueno, les traje dos escenarios problemas. El primer escenario problema que vamos a desarrollar para responder estas preguntas es una mujer de 40 años que consultó por dispepsia en la Clínica Colombia, no tenía ningún antecedente familiar importante, tenía una endoscopia digestiva que ya les mostraré, donde tenía gastropatía eritematosa y algunas placas nacaradas, y la histología mostró metaplasia completa solamente en antro, Helicobacter pylori negativo, y se le hizo un Olga, que salió un. Aquí vemos la endoscopia. Este es un caso de junio del 2018, cuando utilizábamos la luz blanca simplemente y veíamos las placas nacaradas sugestivas de metaplasia, y así empezamos. Este es el escenario problema número 2 que les propongo. Un paciente de 54 años mayor con antecedente familiar de padre con cáncer gástrico. También encontramos unas placas nacaradas, y la histología que le hicimos con un Olga era de metaplasia ya incompleta en cuerpo y en antro. Encontramos abundante Helicobacter pylori y un Olga 3 de severidad. Vemos el video de la endoscopia que ya fue de este año, donde ya utilizamos la cromatoscopia electrónica, utilizamos CLI y BLI. Miren ustedes lo bonito que se ve la imagen ya con un acercamiento, y vemos cómo se resaltan las glándulas y vemos las vellosidades. Claramente se ve una metaplasia, y en el centro vemos que también hay algunas áreas de atrofia. Esa es la variación entre el 2018 y lo que vemos hoy actualmente utilizando las cromoendoscopias con CLI y BLI, donde ya vemos un diagnóstico casi que endoscópico. Y es por eso que en los próximos minutos les hablaré de metaplasia intestinal en estómago, y haremos una mirada de la evidencia actual y una pregunta que me agregó el doctor Cañada: si estamos cambiando. Estas son la propuesta del día. Vamos a definir y recordar rápidamente qué es metaplasia, los tipos, qué hay detrás de cámaras, qué dice Norteamérica en cuanto a su evidencia, qué dice Europa en cuanto a su evidencia, qué dice Latinoamérica, y algunos aspectos actuales de la inteligencia artificial. Entonces, definición, recordemos que la metaplasia es un cambio de un tejido por otro tejido, y recordemos que hay diferentes tipos de cáncer gástrico, que es la clasificación de Lauren, que manejan muy bien los cirujanos. Está el tipo intestinal, que es donde vamos a ver la cascada de Pelayo Correa, y el tipo difuso, que es más agresivo. Vemos aquí nuevamente el reemplazo del tejido, cuando el tejido se reemplaza por un intestino delgado con células Alcian Blue y caliciformes es completa, y cuando no tiene estas es de tejido de colon. Y recordemos la cascada de Pelayo Correa, desde una mucosa gástrica pasando por gastritis crónica, atrofia metabólica. Y displasia. Siempre hay detrás de cámaras, y miremos aquí cómo la parte epigenética influye tanto. Vemos cuatro columnas. La primera columna donde es el epitelio normal y no hay alteraciones. Después vemos en la segunda columna donde empieza a ver el Helicobacter pylori. En la tercera columna en rojo, donde ya vemos que ese Helicobacter pylori genera algunas alteraciones en el número de copias y alteraciones de telomerasas, con alteraciones de metilación de DNA, que generan en el número 4 ya un cáncer gástrico con todas las alteraciones que hay genéticas y epigenéticas que nos llevan a. Pero ¿qué dicen las guías de
Canas, el trabajo más importante, que es la revisión técnica de la Asociación Americana de Gastroenterología, donde se hizo un prisma de 3.714 referencias y fueron 100, donde nosotros vamos a hacer algunas miradas de lo que se encontró ahí. Para ponernos de acuerdo, siempre tenemos que tener claridad en las definiciones. Llamaremos, como llamó la Asociación Americana, progresión histológica cuando tú tienes una etapa y avanzas en la etapa, es decir, si yo paso de atrofia a metaplasia, de metaplasia a displasia. Regresión histológica cuando pasa lo contrario, si yo tengo metaplasia y me voy a atrofia, atrofia pasa a gastritis. También llamaremos metaplasia, o llamaron ellos dentro de su grupo de estudio, metaplasia extensa, cuando se involucra tanto el cuerpo como el antro. Para que sea extensa tiene que ser cuerpo y antro, o solamente cuerpo ya es extensa. Limitada cuando es solamente en el antro. Completa, ya les dije, cuando hay básicamente histología de intestino delgado. Incompleta cuando hay de intestino. Entonces, la primera pregunta que trataron de evaluar ellos con toda la evidencia y los artículos que les mostré, y recordando la pregunta pico de pacientes, intervención, comparación y desenlace, es en los pacientes que ya tienen metaplasia, tratar o no tratar, cuáles son los impactos futuros. Entonces, analicemos los artículos principales en cuanto a regresión histológica. Aquí vemos un forest plot o gráfico de bosque donde vemos que hay una heterogeneidad de 0%, eso es muy homogéneo el estudio, y vemos nuestro bosque central donde vemos que si uno erradica el Helicobacter pylori, hay una regresión histológica que va entre un 30 y un 50% en el futuro. Resulta que esto lo que nos está diciendo es tratemos y erradiquemos el Helicobacter pylori porque hay una mayor probabilidad de... Entonces la AGA recomienda que primero busquemos el Helicobacter pylori y segundo que hay una evidencia fuerte para disminuir esa o para aumentar esa regresión. En cuanto a las preguntas pico 2 y 3, ellos nos preguntan, o la evidencia se analizó en cuanto a los pacientes con metaplasia de riesgos bajo y alto, pico 2 bajo y pico 3 alto, es importante o es necesario hacer una vigilancia y miremos toda la evidencia que ellos encontraron en esta revisión sistemática y metaanálisis. Vemos ya nuestro forest plot, nuestro gráfico de bosque, donde evalúa el riesgo de progresión a cáncer. Y vemos a la derecha como si hay metaplasia incompleta y a la izquierda metaplasia completa, como vemos hay 3 veces probabilidad de que uno vaya a cáncer gástrico cuando tiene una metaplasia incompleta que cuando tiene una metaplasia completa. Entonces empezamos en cuanto a la progresión a cáncer de metaplasia extensa, y ya definimos como que es en el cuerpo o en el cuerpo y en el antro versus solo en el antro, vemos en este forest plot donde hay una heterogeneidad de 0% y vemos que hay 2 veces probabilidades de que yo progrese a cáncer gástrico cuando tengo una metaplasia extensa que una metaplasia solamente localizada. Entonces ya vemos que en ese estudio
técnico y esa revisión, ya nos empiezan a decir, bueno, los factores de riesgo son metaplasia incompleta versus completa, metaplasia extensa versus limitada, historia familiar de cáncer gástrico le dan una fuerza muy grande, igual que los europeos, como veremos, y el tener algunas minorías étnicas o raciales o que haya sido inmigrante. La incidencia. Sin embargo, miren ustedes esto tan importante. Después de toda esta revisión, este trabajo tan importante, la AGA dice que esta, a pesar de la evidencia tan fuerte, del estudio, de la revisión tan importante, la evidencia no es tan fuerte. Dice que aquí vemos y voy a resaltar el trabajo más importante, que es el estudio de la doctora Piazuelo, que ahí los invito a ver que está publicado la invitación de la doctora Piazuelo de la Asociación Colombiana en nuestro canal de YouTube. Y habla del trabajo, es el trabajo tal vez más importante. Ustedes saben la importancia de hacer una cohorte prospectiva a 20 años, es impresionante el trabajo. Ahí vemos las características demográficas a los 6, a los 12, a los 16 y a los 20 años. Y aquí vamos a ver las principales conclusiones. Veamos aquí un gráfico con dos columnas. En la primera vemos cómo hay una columna de metaplasia completa y al lado una de. Y esta es otra gráfica donde mostramos la comparación de la probabilidad de progresar de cuando solamente es en el antro, 7%, comparado con cuando es en el cuerpo y en el antro, es decir, extensa, que es una comparación de proporciones que da una P significativa muy importante. Entonces, veamos también la progresión histológica, cuando nosotros ya vemos en el futuro el hecho de tener Helicobacter versus no tenerlo. Mire que en los primeros 6 años no hubo ninguna diferencia, pero luego se abren las gráficas y el riesgo de progresar a cáncer cuando tiene Helicobacter, que es la línea roja, es mayor de una manera significativa en el tiempo con la línea azul. En los europeos ya conocemos lo que es MAPS, que es el manejo de las condiciones precancerosas de la metaplasia. Vemos cómo hay MAPS 1 y MAPS 2. En el MAPS 1 vemos algunos cambios en el MAP 2 con respecto al MAPS 1. Ya ahí están los puntos en los cuales se analizaron. Ya ellos buscan el Helicobacter pylori más cuidadosa y obsesivamente. Buscan, acordémonos que en el MAPS 1 decían que tomar de cuerpo y antro era suficiente. Ya van a la incisura y son más estrictos con el protocolo de Sydney de tomar de cuerpo, de antro y de incisura, y ya tienen en cuenta algunos factores de riesgo que antes no se tenían en cuenta tanto como el antecedente familiar de cáncer gástrico, ya hablan de metaplasia incompleta, helicobacter persistente y el uso de cromoendoscopia para mejorar y perfeccionar la toma de las biopsias. Además, ya es muy importante erradicar el Helicobacter pylori, a pesar que vieron ustedes que en los 5 años iniciales no hay un riesgo importante de cáncer gástrico, pero posteriormente sí lo puede haber y al disminuir esa inflamación puede ser la explicación. Aquí está el MAPS 2, vamos.
poquito, cuando uno tiene una cromoendoscopia con alta definición y miremos que usan alta definición y cromoendoscopia y toman las biopsias de al menos dos de cuerpos, de antro y de la incisura, y si tienen Helicobacter pylori lo erradican. Entonces miremos por el lado izquierdo si la metaplasia es leve o solamente hay atrofia o metaplasia no incompleta, es decir, completa, ellos realmente no lo vigilan. Si hay metaplasia solamente en el antro o en el cuerpo, y ahí hay una diferencia, esa nos llaman extensa solo cuerpos, y cuando es una de las dos y no hay historia familiar de cáncer gástrico, no hay gastritis autoinmune o Helicobacter pylori, tampoco lo vigilan. Ahora, si hay, y mire la importancia que le dan a los factores de riesgo, que lo mismo se lo dan los americanos, sí hacen una vigilancia, pero esta vigilancia puede ser a los 3 años. Si ellos ya encuentran metaplasia extensa en cuerpo y antro, o miren la importancia que le dan a la familiar de primer grado, si no lo tiene, una vigilancia a los 3 años, pero si sí lo tiene, le aumentan a una vigilancia anual. Entonces, varios cambios, uso de cromoendoscopia, uso de los factores de riesgos clínicos, de una buena historia clínica, y la búsqueda del Helicobacter pylori para tomar decisiones de capilar. América, este es un trabajo que hicimos nosotros para evaluar la prevalencia y localización del Helicobacter pylori. Nosotros tuvimos en la Clínica Colombia un grupo de pacientes que estábamos haciendo vigilancia de Olga con la doctora Corso. Evaluamos de una manera diferente si era, tomamos biopsias de la incisura, del antro, del cuerpo, del fondo y de los diferentes sitios. Y miren ustedes cómo hicimos un mapeo, que es esto, básicamente la parte geográfica, de donde encontramos principalmente el Helicobacter pylori, lo encontramos en antro, mire principalmente en antro, en curvatura mayor y en incisura. Miren cómo ustedes en la segunda encontramos la metaplasia. También hay un estudio chileno muy importante, el autor me prestó estas conclusiones publicadas este año, donde vemos la importancia de también hacer Olga y de ver que hay un factor de riesgo, por ejemplo, Olga 3 y 4 sobre Olga 1, 2, de 1.8 más probabilidad de progresar, y lo mismo en Holguín 3 y 4, 3.3 veces más probabilidad de estar. También hay un estudio colombiano, el doctor Otero, donde hizo un estudio de casos y controles, donde nos mostró que el Olga realmente es importante porque nos puede ayudar a detectar un poco mejor, 61% de las veces más atrofia que cuando no se hacía un estudio de Olga vigilado, pero también nos decía que la mayoría de los estudios de Olga, 88% realmente eran 0,1 y entonces tenían poca probabilidad de progresar, como vimos también un estudio colombiano mostrando la importancia. Pero el doctor Cañas me preguntaba si las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial podrían aportar o cambiar esto en el mundo, y esto es una lesión. Pero antes de seguir adelante, quiero preguntarles quiénes usan inteligencia artificial para la búsqueda de la evidencia científica. ¿Quiénes usan Open Evidence? Pero si voy a hablar de inteligencia artificial, tengo que hablar de la mayor herramienta y mi forma de verla más inteligencia artificial. Yo le pregunto a este tipo de inteligencia artificial donde tiene la mejor evidencia y pico la primera y me lleva a PubMed y me dice, claro, es artificial. Este ya es un caso propio que les voy a mostrar algunas cosas.
Vemos aquí en vivo video que hacemos en el día a día. Ahí nos está señalando, mire que usted ya le dice aquí hay algo, esto no está normal, era evidente, pero se lo está resaltando donde mejor tome la biopsia. También nos está diciendo en esta zona hay metaplasias, nos está señalando aquí hay metaplasias, nos lo muestra en la parte de arriba donde les dije. Ahí vemos claramente por comunidoscopio metaplasia y atrofia, y me dice tome la biopsia de este sitio, es mejor que la tome de este lado. Nos guía la calidad de la sistematización de que vimos todo, nos guía el sitio de las biopsias, nos está ayudando como un copiloto y nos está dando un porcentaje de probabilidades de que sea de no. Entonces, quiero cerrar los escenarios problemas. El paciente 1 es una mujer, como les mostré, no tiene antecedentes familiares, no tiene ningún factor de riesgo, es completa, solo en antro. Es un paciente que tiene antecedentes familiares, tiene metaplasia incompleta, tiene extensa, tiene abundante Helicobacter pylori y Solga 3. Y para llevar a casa quiero decirles que la metaplasia es una condición premaligna susceptible de vigilancia. La metaplasia incompleta y el componente extenso, así como los factores de riesgo de antecedentes familiares, son los que nos dan progresión. Se debe implementar protocolos institucionales más cercanos donde tengamos esto más claro, y sin duda debemos realizar estudios de aplicación de investigación de inteligencia artificial en nuestras unidades, porque sin duda esto ya está en el presente y en el futuro del mundo de la gastroenterología.